Padre nuestro y misericordioso, santifica y protege a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la primera parte de nuestra celebración, la liturgia de la palabra. Escucharemos el poema del profeta Isaías, que describe la pasión salvadora del siervo del Señor. La carta a los hebreos nos dirá que Cristo nos abrió el camino a la salvación y la pasión, según San Juan, es continuación de la última cena y discurso de la despedida. Predomina la hora de Jesús y la consumación de su amor a la humanidad. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado.
En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. En tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame, por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hace siglos que llegó, dejando en este mundo huellas que jamás se borrarán. Y era su cantar una oración, y era la oración su dulce voz para conversar. Dio su corazón por ti y por mí, y a cambio de amor le dieron miel. Vino para que fueras feliz. Cuéntame qué has hecho tú por él. Dio su corazón por ti y por mí, y a cambio de amor le dieron miel. Vino para que fueras feliz. Cuéntame qué has hecho tú por él. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho:
no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, el suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas,
se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está este hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rajemos, sino echemos suertes para bien a quien le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Inclinamos también nuestra cabeza, nos ponemos de rodillas y contemplamos el misterio de la redención. Cristo Jesús entrega su vida al Padre en un acto de amor a la humanidad. Nos ponemos de pie. Entonces
Los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, entrados ya en el Santo Triduo Pascual, contemplamos en este día al Señor crucificado. Hoy nuestra mirada se vuelve a Jesús, al amor crucificado. Hoy nuestra mirada se vuelve hacia aquel hombre que pasó su vida haciendo el bien, sanando a los enfermos, mostrando a todos el amor que Dios nos tiene. Al contemplar en esta tarde la imagen de Jesús crucificado, bien pudiéramos decir: Él me amó y se entregó por mí. Él que pasó su vida dándome señales del amor que el Padre me tiene, llegó hasta el extremo de dar la vida para que yo, humilde pecador, también tenga vida. El oficio litúrgico que estamos celebrando es el oficio de la pasión, y es la pasión de un amor resucitado. Recién hemos escuchado el relato de la pasión con palabras que Jesús pronuncia ya estando en la cruz. Tengo sed, todo está cumplido. Entrega el Espíritu al Padre. Y es que en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo y no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres. Es allí en la cruz, en el madero, que Cristo transforma de señal de maldición en señal de salvación. Es allí en la cruz donde se expresa la pasión de Dios por la humanidad. En la cruz, el Padre y el Hijo se unen en un amor crucificado. O algunas ideas que podemos rescatar es que Jesús, cargando con la cruz, salió hacia el Gólgota. Caminó con la cruz a cuesta, sin más ayuda que su libertad y el amor que lo impulsaba a llevar aquella cruz. Fue puesto entre dos crucificados y acogió, lleno de confianza en el Padre, el sufrimiento por el cual le correspondía pasar. Una de las palabras de Jesús en la cruz es: tengo sed.
Y Jesús hoy sigue teniendo sed de cada uno de nosotros. La sed de Jesús nos recuerda la necesidad de Dios que hay en cada uno de nosotros, de manera especial en la hora de la prueba, en la hora del dolor. Nos recuerda también que hoy el mundo está sediento de hombres y mujeres que, llenos de amor, sean capaces también de darse, de entregarse hasta el extremo. No solo el hombre tiene sed de Dios, sino que Dios muestra en Jesús que también tiene sed del hombre. Dios espera que cada uno de nosotros seamos capaces de volver a Él para acoger con alegría el proyecto de salvación que Él nos tiene. Jesús entregó totalmente la vida, su espíritu, al Padre y se convierte como fuente de vida. Así en la cruz, Jesús es glorificado, entregando su amor apasionado como libertad, verdad, solidaridad y comunión. Jesús aparece afrontando su pasión con libertad soberana. Recordemos lo que dice en otro pasaje del Evangelio: yo doy la vida, nadie me la quita. Jesús tiene conciencia de su misión y ante ella demuestra una libertad asombrosa. Y así es el amor. El amor verdadero nace y da la libertad. El amor verdadero es aquel que se sobrepone. Jesús se deja atar por los soldados para que dejen libres a los discípulos. Gracias a Él somos nosotros liberados de todas nuestras esclavitudes, internas y externas. Celebramos la pasión por la verdad de Dios y por la verdad del hombre. Pilato presenta a Jesús como el hombre de la verdad, que no es una doctrina teórica, sino una gracia que transforma, que renueva. El cristiano entonces se convierte no en guardián de la verdad, sino en testigo de la verdad. Lo primero ante Dios es ser honestos. En el fondo de todo ser humano hay una búsqueda de verdad y difícilmente se construirá nada humano sobre la mentira. En el mensaje de Jesús hay una invitación a vivir en la verdad ante Dios, ante uno mismo y ante los demás. En su cruz, Jesús ha asumido nuestra cruz, ha transformado un instrumento de dolor en un signo de amor. La cruz se ha transformado para los cristianos en signo de ese amor que Dios nos tiene. El sufrimiento sigue siendo malo, pero precisamente por eso se convierte en la experiencia humana más realista y más sólida para vivir las dos actitudes que Jesús vive en la cruz: la comunión total con el Padre y su amor solidario hacia el ser humano. El hombre, pues, tiene un valor tan grande para Dios que Dios se hizo hombre para poder compadecerse con el mismo hombre. Por eso, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento el consuelo del amor participado de Dios, y así aparece la estrella de la esperanza. Junto a la cruz de Jesús aparece congregada simbólicamente la Iglesia, sobre todo en la persona de su madre y en el discípulo a quien Jesús tanto amaba. Nos dice el Evangelio que al pie de la cruz nace la nueva familia de Jesús. El discípulo acoge a la madre de Jesús, la lleva a su casa como algo suyo. Al pie de la cruz asistimos al nacimiento de la Iglesia. Somos una familia que ha nacido del costado, que nos amó hasta la muerte y una muerte de cruz. Somos una familia creada en el amor, una familia corresponsable de la misión de Jesús, una familia que mira siempre a otros crucificados y que está llamada a tender la mano, con amor, con compasión, con ternura y solidaridad. Queremos pues nosotros como Iglesia ser una familia que trabaja por un reino de amor,
Un amor apasionado en la tierra, un amor que se entrega y que hoy día sigue siendo esperanza en medio de la tribulación. Contemplemos, hermanos, a Jesús crucificado. Que su palabra siga resonando entre nosotros, para que así el amor que se ha entregado a plenitud se haga realidad en acciones concretas a lo largo de la vida. Que así sea. A continuación, realizaremos la oración universal ante Jesús que da la vida por la humanidad entera. Por eso esta oración es más intensa. Unámonos pues en oración para que el fruto de la salvación alcanzada por Cristo en la cruz llegue a todos. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su Santa Iglesia. Dios todopoderoso y eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Ramón José Aponte, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios todopoderoso y eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia, y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios todopoderoso y eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza.
Dios todopoderoso y eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles, concédenos profesar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte cada día más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios todopoderoso y eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen, y solo al encontrarte hallen descanso, concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor, y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios todopoderoso y eterno, en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempo de pandemia. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre les conceda la salud a los enfermos, fortalezca al personal sanitario, consuele a las familias y conceda la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios todopoderoso y eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen en esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Iniciamos la segunda parte de nuestra celebración. Para los cristianos, la cruz es el instrumento elegido por Cristo para nuestra salvación. Es el signo del amigo que entrega su vida por aquel que ama.
recibamos la cruz de Cristo. En Él está nuestra salvación y dispongámonos a adorar a nuestro Salvador que ha muerto para darnos la vida. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarlo. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Vamos a adorarlo. Llega el momento de que nos pongamos de rodillas frente al crucifijo que tenemos en nuestro hogar. Que contemplemos al Señor crucificado y le rindamos el homenaje de nuestra adoración. Le rindamos el homenaje de nuestra alabanza al amor crucificado. De rodillas, adoramos al Señor crucificado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme.
Llegamos a la tercera parte de la liturgia de hoy. Es el momento de la Sagrada Comunión. Por eso, abramos nuestro corazón y recibamos a Jesús. Que su presencia entre en nosotros, sea presencia sanadora y vivificadora que fortalece para amar a plenitud. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Nos preparamos para recibir sobre el altar a Jesús Eucaristía, la reserva que se ha hecho del día de ayer. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que tiene tanto amor.
día a un tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie sabía cuál fue su mal, el crimen cometido o cuáles sus pecados. Su modo honesto de denunciar la injusta posición de los privilegiados. Y mataron a Jesús de Nazaret, y en medio de ladrones pusieron su cruz. Pero el mundo tiene miedo de Jesús, que tiene tanto amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, llegados al final de la celebración, invitados para mañana a sintonizar a las 5 de la tarde la emisora de tu preferencia, para que participes junto a tu familia de la celebración de la vigilia pascual. El amor que vence a la muerte y se convierte en vida y en alegría para toda la familia, para toda la humanidad. Para el día de mañana se estará bendiciendo el agua. Por eso te invitamos para que en tu familia prepares el agua para bendecir. Y cuando el sacerdote lo indique, puedas pues recibir desde tu hogar la bendición para esta agua. Agradeciendo la transmisión conjunta de Activa y de Guaraña y de Orivisión TV, nos disponemos a concluir nuestra celebración. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos, que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.